Retomamos la narración del vídeo Pamplona y Aragón se unen, cuando en junio de 1076 Alfonso VI de Castilla y León y Sancho Ramírez I de Aragón se disputaban el reino de Pamplona tras el asesinato de Sancho IV en Peñalén, siendo este último proclamado rey con el nombre de Sancho Ramírez V. Tomaría como residencia Jaca. Además, consideró que era necesario fundar un obispado en la ciudad porque el obispo de Huesca, el responsable espiritual del reino de Aragón, estaba en tierras musulmanas. Se lo encomendó a su hermano García, que en esos momentos era obispo de Pamplona. Esta decisión no contó con la aprobación del Papa Gregorio VII, ya que García no admitía la intervención extranjera en los asuntos internos del reino. Esto hizo que las buenas relaciones entre el reino y Roma se deterioraran. García continuó con las reformas de la Iglesia aragonesa, pero en el año 1083 hubo una conjura contra él liderada por su hermana Sancha y los partidarios de la intervención del papado en el reino. Fue acusado de traición. El rey Sancho lo creyó y lo desterró. Fue acogido en tierras de Alfonso VI de Castilla y León. 3 años después los hermanos se reconciliaron, pero de camino o de regreso a casa García murió. En el año 1081 moría el rey de la taifa de Zaragoza, repartiendo su territorio entre sus 2 hijos. Así se inició una guerra civil donde intervinieron los reinos cristianos. Por una parte, el Cid, que había sido contratada por el taifa de Zaragoza para su defensa y protector de la taifa, era el protector de su primogénito, y Sancho Ramírez V de Aragón y el conde de Barcelona Berenguer Ramón II apostaban por el otro hermano. Ambos vieron la oportunidad para expandirse por el Valle del Ebro. En 1084 el Cid venció a los aragoneses en la batalla de Morella, donde hizo prisioneros a 16 dignatarios del rey aragonés, entre ellos Sancho Sánchez, el futuro conde de Navarra, así como el conde de Barcelona y al hermano del rey de la taifa de Zaragoza. Los pondría en libertad inmediatamente previo pago de un cuantioso rescate. Estas victorias hicieron que Alfonso VI pusiera sitio a Zaragoza en 1086, ya que no podía permitir que el Cid y el rey taifa de Zaragoza se salieran de su sistema, y puso como excusa para el asedio la petición de ayuda del otro hermano del taifa de Zaragoza. Pero abandonaría el asedio de la ciudad para hacer frente al avance de los almorávides, que hacían su primera entrada en la península, llamados por los reinos de taifas. Alfonso pidió ayuda a Sancho Ramírez de Aragón y a los príncipes franceses. Estos últimos no llegarían a tiempo. Alfonso VI sería derrotado en la batalla de Sagrajas cerca de Badajoz y Yusuf, el líder de los almorávides, regresó al norte de África porque se había muerto uno de sus hijos. La consecuencia de la batalla de Sagrajas fue un acuerdo entre Alfonso VI y Sancho Ramírez V para resolver el litigio del reparto del reino de Pamplona. Castilla se anexionaba La Rioja, Álava y Vizcaya, y Aragón se quedaba con el norte y el este del reino. Además se creaba el condado de Navarra, que quedaría en posesión de Aragón, pero prestando vasallaje a Castilla y León. Sancho Ramírez V modificó la relación entre él y los varones, para consolidar la dominación sobre los nuevos territorios. Así reorganizó el sistema de tenencias, entregando su gobierno a los nobles navarros y aragoneses de su confianza. De esa manera quería evitar cualquier conspiración que repitiese lo acaecido en Peñalén con Sancho IV de Pamplona. Los señores de las tenencias fronterizas pasaron de ser meros administradores a protectores de la seguridad de las tierras y colaboradores en la expansión territorial. El rey otorgó a los varones que participaron en dicha expansión honores de rentas y tierras en propiedad o en régimen de tenencia. Por otra parte, se amplió la obligación de prestación de servicios a la corona de 3 días a 3 meses, tanto dentro como fuera del reino. Sancho Ramírez V inició una serie de conquistas por el Valle del Cinca entre los años 1087 y 1094. El objetivo principal de dichas conquistas era Huesca. El avance fue lento pero imparable. Construyó fortificaciones y creó nuevas ciudades a las que dotó de fueros, como fue el caso de la ciudad de Estella. Su objetivo era atraer población de más allá de los Pirineos
mediante la garantía de que serían hombres libres en plano de igualdad con los caballeros, se respetaría y se protegería la propiedad privada y estarían exentos de impuestos. Esto dio un gran impulso a la actividad mercantil y artesanal, naciendo una nueva clase social urbana llamada los francos, es una especie de burguesía. En el año 1082 pactó una alianza con el Cid y la taifa de Zaragoza para construir un eje de resistencia más allá del Ebro, y en abril de 1094 asedió la ciudad de Huesca, a la que trató de rendirla por hambre, pero cuando estaba reconociendo sus murallas, buscando los puntos débiles, un flechazo acabó con su vida. Sancho Ramírez V se casó 2 veces, la primera con Isabel, la hija del conde de Urgel, con la que tuvo un hijo, Pedro, que sería su sucesor, pero Isabel la repudió y posteriormente se divorció de ella, casándose con Felicia, hija del conde de Russy, con la que tuvo 3 hijos, 2 de ellos serían reyes, Alfonso I y Ramiro II. Antes de morir Sancho Ramírez hizo prometer a sus hijos Pedro y Alfonso que no levantarían el sitio de Huesca hasta su rendición, cosa que hicieron. El asedio se alargó 2 años y medio más, porque la taifa de Huesca recibió el apoyo de la taifa de Zaragoza y de Alfonso VI. En noviembre del año 1096, Pedro I hacía su entrada en la ciudad y arrebataría la capitalidad del reino a Jaca.